Se desplomaron las bolsas de todo el mundo, no solamente por el coronavirus, sino también por el precio del petróleo, lo decía temprano Javier de Pascuale. Para dar pauta de lo que está sucediendo y cómo sigue, está el licenciado Alfredo Blanco, destacado economista cordobés en línea. Alfredo, un gusto saludarlo, buen día. Buenos días, ¿cómo están, Aldo? Un gusto, realmente. Bueno, lunes negro, ¿no, Alfredo? Sí, realmente, digamos, la variable que uno mire tiene un comportamiento negativo, así que esto, bueno, nos agrega una dosis de preocupación también más marcada probablemente para el argentino. Claro, sobre la economía argentina, que es una economía emergente. ¿Por qué los emergentes tienen mayores problemas que el primer mundo, habida cuenta de todo lo que hemos visto, por ejemplo, que cierra Wall Street, que promete algún tipo de facilidades o de algún tipo de alivio Donald Trump a su gente? Bueno, todo eso verdaderamente impacta en la economía a través del coronavirus, ¿no? Sí, en realidad la combinación de la situación de China con lo que ocurrió en esta disputa entre Arabia y Rusia por el tema del petróleo, que llevó a que Arabia resolviera, digamos, aumentar incluso la producción de crudo y que se derrumbó el precio, bueno, toda esa generación de incertidumbre, ¿por qué afecta a los países periféricos? Bueno, los afecta porque cuando eso ocurre, los fondos tienden a huir de esos países hacia lo que se supone son puertos más seguros, ¿no? Hay un informe, estaba viendo justamente un informe que dice que la salida de capitales de los países emergentes ha sido del orden de los 30.000 millones de dólares en un mes y medio. Esto es mucho, es incluso más que lo que ocurrió en 2008 cuando la crisis de los derivados financieros de Estados Unidos y la caída de Lehman Brothers. De manera tal que ¿por qué sucede eso? Bueno, porque los fondos tratan de salir rápidamente porque ven que vienen cayendo los valores, entonces para buscar un refugio, normalmente el refugio son o bonos de la tesorería de los Estados Unidos, o dólares, o yen, o también el oro. Y entonces eso es como una especie de aspiradora que saca fondos de los países digamos, emergentes, que es lo que ha ocurrido, ¿cierto? Hoy habrá que ver, por esta hora yo no he visto aún, pero por esta hora ya debe estar abierto Tokio, deben estar abriendo los mercados asiáticos, hay que ver si la caída se detuvo, si llegó a un piso, o cómo sigue. Lo que sí está claro es que no hay mucha certeza de cuál es la evolución probable, habida cuenta que no hay mucha certeza de cómo va a seguir. Por un lado, el problema con los hidrocarburos, con el petróleo. Por otro lado, cómo va a seguir el problema de la infección esta de coronavirus, afectando sobre todo a China, porque en realidad China afecta, pensemos esto, Aldo, en el 2003, cuando el SARS, que fue otra infección, que fue segundo trimestre, China representaba más o menos, 5% del Producto Bruto Mundial. Eso fue 2003. 17 años más tarde, China representa aproximadamente 18% del Producto Bruto Mundial. De manera tal que el impacto de una caída en China cayó 20% la demanda de petróleo, por ejemplo. Eso obviamente tiene un efecto. Y estamos, bueno, en esa situación que para colmo nos toman los argentinos en la mitad del puente de la renegociación de la deuda, ¿no? Javier de Pascuale con una consulta. Sí, Alfredo, ¿cómo le va? Era sobre eso que le queríamos preguntar. Esto se da justo en un contexto, en una situación en la cual realmente el ministro Guzmán, cuando habló que en marzo quería reestructurar la deuda, yo me imagino que, y esto fue en diciembre, ni se imaginó que eso iba a suceder justo en medio de un tembladeral de mercados como el que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas. Inclusive Guzmán, cuando antes de asumir y a poco de asumir, la idea implícita de tratar de cerrar el frente externo era con una negociación, en su momento Fernández le llamó amigable, pero era con una negociación en que parecía que Argentina no iba a necesitar pedir una reducción del principal, es decir, del capital. Dice, bueno, vamos a pedir plazo, digamos, ¿no? Y vamos a pagar los intereses, bueno. Pero, bueno, la situación fue cambiando y la situación de hoy es muy compleja porque en un momento en que están saliendo los capitales, renegociar significa, deme su bono, que yo le doy este bono nuevo, ¿no es cierto? Y si el país tiene un riesgo más alto, es más difícil que les acepten el bono. Alguien podría decir que marginalmente para algunos fondos de los que son tenedores de deuda argentina, esta situación de que está ocurriendo mundialmente
marginalmente nos puede beneficiar en el sentido que quieran estar más dispuestos a canjear el bono que digamos, está cayendo su valor. Pero lo que pasa es que eso, digamos, uno no lo puede saber si realmente es la actitud de los bonistas, de los fondos, y además existe el riesgo que si cayeran mucho el valor de los bonos, ya los que entren a comprarlo, porque nosotros vemos que un bono cayó, digamos, 10%, es porque alguien lo vendió pero alguien lo compró. Y si caen mucho, normalmente los que compran cuando el bono está, digamos, se transforma en una especie, a veces se le suele llamar bono basura, quien lo compra es alguien que está dispuesto no precisamente a reestructurar, a canjear, sino a esperar ir a tribunales y en algún momento cobrar el 100% y hacer un negocio fabuloso. Por supuesto que asume su riesgo, que es lo que hacen normalmente los fondos que se llaman fondos buitre. O sea que la situación es singularmente compleja, porque a esto, que tiene que ver estrictamente con los instrumentos de crédito, hay que agregar que el contexto también complica, en el sentido que si Argentina tiene menos dólares porque nuestras exportaciones, por ejemplo, a China caen, pensemos que Argentina tiene más o menos del total de exportaciones, 17% tiene por destino China. Es decir, China es el segundo mercado de las exportaciones de Argentina. Primero Brasil, después China. Tiene más que Estados Unidos, más que la Unión Europea. Si tenemos problemas ahí, bueno, hay menos dólares, y no solamente que hay menos dólares, sino que el Estado tiene menos ingresos tributarios porque caen los derechos de exportación, es decir, la retención. De manera tal que es una situación compleja para el Estado Nacional, para las provincias que tienen regalías por petróleo con el derrumbe del Brent seguramente tienen una dificultad. Digamos, lo ideal para la renegociación sería un clima tranquilo que lamentablemente no tenemos. Además, estamos registrando un desplome tal del valor del petróleo a nivel internacional, llegando a alrededor de $30, que complica algunas de las soluciones que proponía la Argentina, como vaca muerta, como, digo, en esta situación, digamos, de caída muy fuerte de la actividad industrial, de la actividad constructiva, de todas las actividades en Argentina. Teníamos algunos sectores que estaban funcionando, todo lo que es la minería del litio, los biocombustibles o vaca muerta, y precisamente todo eso es golpeado ahora por el valor del precio del petróleo. Y sí, se complica porque vaca muerta, que había mucha discusión, porque, bueno, algunos decían de que había que mejorarle las condiciones para que efectivamente las inversiones fueran más importantes, que algunos sostenían que se estaba desalentando. Bueno, de hecho, cuando baja el precio del petróleo, se hace más complicado que alguien tome la decisión de invertir allí. ¿Por qué? Porque los ingresos dependen del precio del petróleo. Entonces, sin lugar a dudas, es una complicación. Eso seguramente lo va a llevar al gobierno a tener que considerar algunas opciones y de soluciones, si es que efectivamente vaca muerta es uno de los motores que el gobierno está mirando para tratar de recuperar el nivel de actividad, ¿no? Bueno, números certeros que está compartiendo con Javier de Pascual. Alfredo, ¿cuánto de psicosis? ¿Se puede plantear una cuestión de psicosis más que de números reales en lo que pueda venir, sin, obviamente, siendo la situación tan compleja, sin hacer futurología, Alfredo? Y cuando uno habla de mercados financieros, y en general, cuando el futuro es esencialmente incertidumbre, ¿no? Sí. Y cuando hay mucha incertidumbre, eso inhibe los procesos de decisión. Pero además, las expectativas económicas tienen un componente que sin lugar a dudas es psicológico. En realidad, Keynes, este notable economista inglés del siglo pasado, decía que mucho también dependía de lo que los hombres de negocio veían que iba a ser el futuro, porque ahí tomaban decisiones de invertir, etcétera. Y sin lugar a dudas hay un componente algo psicológico muy grande, porque normalmente las crisis fuertes, bueno, eso se aprendió en el 30, ¿no? Sí. Las crisis fuertes, generan y estallan situaciones de pánico que profundizan la crisis hasta que llega a un piso. O sea que sí, sin lugar a dudas, aquí lo psicológico no solamente influye en este problema tan lamentable que es lo del coronavirus, claro, que la gente
se preocupa mucho, sino que en lo económico también influye. Nadie sabe muy. Por supuesto, uno puede decir, bueno, hay países que están más expuestos, por ejemplo, el problema con Chile que Argentina, y sí, Chile tiene 1/3 de sus exportaciones con destino a China. Perú tiene 1/4. Nosotros tenemos un 17, un 18%. Lo que pasa es que a nosotros nos toma en una situación de vulnerabilidad mayor, y por eso la caída de ayer, que impactó tanto, que hizo que Wall Street suspendiera después que cayó más del 7% de las operaciones, por eso impactó tanto a la Argentina, ¿no? Porque somos más vulnerables. Claro. Bueno, hoy en la reunión del gobierno, justamente por el precio internacional del petróleo, con las petroleras, puede que sea una coyuntura nacional, pero también tiene que ver con lo internacional también, ¿no? Habrá que ver. Le mando un abrazo, Alfredo, gracias como siempre, muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, buen día.